Es el tema que está en la calle y hoy lo traemos a Proyecto Malaguista. La temporada que viene el Málaga Club de Fútbol jugará en el Ciudad de Málaga y todavía no se sabe con qué capacidad exacta lo va a hacer. 12.500, 20.000, 25.000, lo comentamos aquí, en Proyecto Malaguista. Temporada 25-26, esta que se nos viene por delante, Rosaleda. La última, temporada 26-27, nos marcharemos al Ciudad de Málaga con lo que ello conlleva. Un traslado de estadio, evidentemente, y todo apunta a que también una reducción en lo que a capacidad se refiere, porque si hablamos de la Rosaleda, son 30.000 personas las que entran en el estadio actual del Málaga Club de Fútbol. Y bueno, en estos últimos meses hemos escuchado que en el Ciudad de Málaga podrían entrar 25.000 personas, podrían entrar 24.000 personas, pero en las últimas horas o en los últimos días se viene hablando de 12.500, aunque en el día que estamos grabando esto, 7 de julio, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha dicho en un evento, en un canutazo de estos donde la prensa pone micrófono, que van a hacer todo lo posible por llegar a las 25.000 personas. Por lo que, evidentemente, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es tratar cómo esto podría afectar al Málaga Club de Fútbol, ya no solo en lo económico, también en lo social. Así que teniendo en cuenta esto, pues, oye, Javi, David, rápidamente, una pequeña pincelada a ustedes. ¿Cómo estáis viviendo estos últimos días, estas últimas horas donde se está pronunciando absolutamente todo el mundo? Ya no solo concejal o alcalde, sino que también las agrupaciones de peña han exigido que entren un mínimo de 23.000 personas en el estadio, y el Málaga Club de Fútbol a través de un comunicado ha dejado bastante claro que consideran que como club se merecen un mayor cariño por parte de las instituciones de la ciudad. Yo diría que lo estoy viendo con sorpresa, pero es que en parte tampoco me sorprende. Yo diría más indignación, ¿no? Por todo lo que se ha vendido años atrás, por todo lo que se lleva diciendo meses y meses, y que ahora, cuando parece que ya se tiene que empezar a mover todo, cuando ya tiene que empezar, pues bueno, a arreglar un poquito el Ciudad de Málaga, empezar, vamos a decir, el traslado, ¿no?, del Málaga de cara a la próxima temporada, ahora resulta que no se pueden 25.000 espectadores, que es lo que se dijo en un primer momento, sino que van a ser 12.000. Ahora empezamos también entre, pues bueno, ayuntamiento, gobierno, pegándose palos uno para otro. O sea, al fin y al cabo es la vida política, digamos, pero con la mala suerte que ha pillado al Málaga completamente en medio. Ya digo, indignación, porque creo que lo que ha hecho el ayuntamiento, junta, diputación, quien sea, es que me da igual ya concretar en uno solo, sino al fin y al cabo los que están encargados, ¿no?, de, vamos a decir, la reforma del estadio de la Rosaleda y de ese traslado, pues que han estado vendiendo la piel antes de cazar el oso, y eso no se puede hacer, ¿no? Y llevan 2 años pues preparando, digamos, todo esto, han tenido tiempo para hacerlo, y mientras hay equipos como el Zaragoza, que tiene ya un estadio modular de 20.000 espectadores, que ya este año van a empezar bien con las obras, aquí estamos todavía hablando casi la fecha para comenzar. O sea, yo no sé qué ambición tiene el ayuntamiento, no sé qué ambición tiene Diputación, no sé qué ambición tiene la Junta, pero de verdad que esto es que se va de las manos, y es que parece que queda todavía bastante, 5 años para el Mundial, pero es que la construcción casi del estadio nuevo, que de la estructura actual de la Rosaleda se queda la primera grada y poco más. O sea que aquí o empiezas ya, no te queda otra. Yo creo que o alguien no ha hecho bien su trabajo o directamente han engañado, porque es que no se puede entender que prácticamente hace 4 o 5 meses todavía vemos entrevistas de, pues no sé, del alcalde, de Borja Viva, de todos los encargados, ¿no?, de esto, que aseguraban claramente que no había problema, que todo estaba muy bien, que el estadio Ciudad de Málaga podía acoger 26.000. Yo no me creo que cuando se anuncia que va a ser en el estadio Ciudad de Málaga, nadie diga, oye, esto no se puede hacer. No me lo puedo, o sea, no me lo creo. A lo mejor soy muy escéptico, que allá había mucha gente que cuando se presentó el proyecto del Ciudad de Málaga, o sea, de la Rosaleda Nueva y tal, decía, bueno, esto, tal y como somos en Málaga, no va a salir, llegará a pasar algo que al final no se haga el estadio. Y yo veía a esa gente como, no entiendo por qué son tan escépticos, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy lo entiendo, porque a lo mejor pues tienen más años y ya ha pasado esto en más ocasiones con otros temas de la ciudad. Y a mí me sorprende porque realmente creo que sí que sabían y que conocían esta información, y simplemente pues la han ocultado hasta última hora, pues para que sea, digamos, lo que hay que aceptarlo y punto. Pero es que la gente no lo va a aceptar, porque es que te han engañado en la cara. Yo es la sensación que tengo, que han engañado a todo el mundo, te han contado una cifra que ellos sabían que no iba a ser posible,
Y esta charla que están teniendo ahora con a ver si se puede negociar o no, yo creo que ya se podía haber planteado cuando alguien les dijo que no se podía hacer el tema este de ampliar los espectadores. Y luego, aparte de todo esto, el Málaga, que cada vez que el Málaga o Quique Pérez, bueno, sí, Quique Pérez es el único que da la cara en este sentido, le han preguntado sobre si le habían trasladado algún tipo de proceso, ¿no? De tema de mudanza y demás. Siempre se ha remitido que hasta que no le llegara nada firme, pues ellos estaban un poco atados de pies y manos. Y yo creo que el Málaga también se ha visto perjudicado un poco en esto. No creo que. Yo creo que se ha enterado también prácticamente cuando todos nosotros, o unos días antes, porque yo creo que si el Málaga sabe que todo esto y realmente conoce que tiene que pasar o reducir tantísimo los espectadores, yo creo que hubiese hecho otro plan económico seguramente para adaptarse un poco a eso. Lo que no puede ser es que aparte de la gente también haya un perjuicio para el club, porque evidentemente va a pasar a ingresar muchísimo menos. Pero claro, es que el Málaga al fin y al cabo debe conocer todo. O ya no te digo plan económico, quizá esta campaña de abonado la limitas a solamente renovaciones y no ampliar nuevas altas cuando sabes que el año que viene va a tener que reducir, que ese ya será otro tema, ¿no? El tema de reducir el número de abonos, que será también curioso. Pero yo creo que el gran problema que ha habido y por lo que la gente está descontenta, ¿no? Y está indignada esta semana es por lo que has dicho, David, por el tema de las mentiras que se han dicho. Yo creo que el Ayuntamiento de Primeras te dice que en la ciudad de Málaga solo pueden haber 17.000 espectadores y seguramente, bueno, un porcentaje de personas dirán, pues es poco, teniendo en cuenta que la Rosaleda es 30.000, pero yo creo que más gente se callaría diciendo, bueno, es que es lo que hay. Al fin y al cabo, son 2 años donde se entiende que el Málaga, pues bueno, tendrá que reducir. Si queremos un estadio de 45.000 espectadores, pues un par de años tendremos que estar un poquito ahí, ¿no? Con yo a lo que voy es, en el día 1 nadie preguntó, oye, ¿esto se puede hacer? Es que yo claro, es lo que no me lo creo. O sea, de verdad que es que me parece impensable que tú quieras hacer una alternativa y nadie pregunte al encargado o al que sepa si se puede hacer o no, oye, ¿esto se puede hacer? No me lo creo, porque si te dicen que no, claro, desde el día 1 estás construyendo un estadio modular como el Zaragoza. El tema es que ellos han vendido optimismo. Ellos, me refiero en este caso a concejalía, ayuntamiento. El ayuntamiento de Málaga lo que ha vendido es optimismo, porque si tú escuchas hablar a Borja Vivas, dice que ellos han dado los pasos convenientes para intentar conseguir el ok por parte de los que están por encima de ellos. Aquí ya nos vamos tanto a la Junta de Andalucía como también al Gobierno de España. Claro, ¿qué sucede? Que por mucho que tú quieras ser optimista, tú de momento lo que tienes que hacer es aferrarte al convenio. Y no hemos escuchado hablar de este convenio hasta hace cuesta de 3 días, donde te dicen, no, el convenio está firmado en 12.500 espectadores. Y ahora nosotros estamos trabajando porque esto se amplíe, hablando con el Ministerio de Carreteras, con el propio gobierno. Claro, esto está muy bien, pero esto me lo podrías haber dicho de primeras, como bien ha dicho David, y yo creo que ahí la gente pues estaría expectante de a ver si te dan o no te dan el ok desde arriba, pero tú ya de primeras te estás diciendo las cosas como son a la cara, no que tú vendes ilusión y vendes optimismo, y claro, si vendes ilusión y optimismo y dices 25.000 y luego se termina quedando, ya no te digo en 12.500, a lo mejor en 15.000, es que sigue siendo un varapalo. Claro, es que por eso digo que aquí no hay que vender ni optimismo ni pesimismo, hay que ser realismo, ¿no? Tienes que vender lo que hay, porque si no, al fin y al cabo, también te digo, no me sorprende, son políticos, todos los políticos lo hacen igual, o sea, te venden todo antes de hacerlo y después pasan estas cosas. Por eso digo que yo creo que la indignación del malaguismo, más que porque te digan que van a ser 12.000, que también evidentemente es muy poco, ¿no? Y debería ser más, pero si te lo dicen de primeras, yo creo que no se hubiese formado toda la que se ha formado. Pero claro, hace 2 años estábamos hablando de que no iba a haber tanto, vamos a decir, iba a repercutir solamente en 4.000 asientos, que se iba a pasar a un estadio de 26.000, y ahora resulta que no, que 12.000, porque ahora las carreteras tienen que haber más rotondas, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Así no se pueden hacer las cosas. Y bueno, yo recuerdo también hace 1 año o 2 años cuando ya se hablaba, ¿no?, de meter más gradas en la ciudad de Málaga, que había problemas también en cuanto a los terrenos, que eran más arcillosos, una cosa así. Tampoco me quiero meter muy concreto porque tampoco soy arquitecto ni ingeniero ni nada, pero es cierto que una de las problemáticas, ¿no?, que había en esa zona del Carpena, del ciudad de Málaga y demás, y eso se sabía ya no de estos 2 años, se sabía de cuando se construyó el Carpena, que cuando se hizo también tenía sus problemas el pabellón por ese mismo motivo. Por eso digo que esos problemas se conocen de antes, pero no se han querido decir hasta ahora, y ahora cuando parece que bueno, no te están dando el ok por una cosa o por otra, pues resulta que ahora no, 12.000, porque es que ahora el gobierno central no te permite esto por carreteras, porque ahí está la zona menos comunicada, una cosa que también en parte me sorprende. Ya no soy técnico tampoco y no sé qué concretamente será, pero es cierto que bueno, la Rosaleda donde está metida, en cuanto a tráfico y en cuanto a la zona de Málaga donde está, aparcamiento y demás, no es ni mucho menos, parece mucho peor de donde está ahora mismo en Ciudad de Málaga.
Yo la cosa, el tema es que lo que tú estabas diciendo de los terrenos, yo recuerdo debates y declaraciones de alcalde a principio, ¿no? Cuando se presentó el proyecto de, bueno, hay que ver el tema de los terrenos, porque al principio recordemos que la idea era, digamos, hacer la reforma por partes de la Rosaleda para que no haya mudanza. Ese también se descartó. O sea, vamos por partes de que este es el plan C, por lo menos, ya, del O tema B o Z ya casi. de la mudanza. Y recuerdo cuando salió el tema de Ciudad de Málaga, para la ampliación se dudaba de que si el terreno también tenía que estudiar a ver si era posible para construir otra grada y demás. O sea, es como si tú vas a montar una fiesta, una barbacoa, y antes de pedir permiso al ayuntamiento o a quien sea, pues compras una carpa, compras no sé qué, y cuando ya tienes toda la compra de comida, bebida, no sé qué, el ayuntamiento te dice que no puedes hacerla. Hombre, yo creo que es que no me lo creo, de verdad. O sea, lo primero es preguntar si se puede hacer. No lo han hecho o lo han hecho y no han querido informar de ello. Es así de simple. No, si algo mal lo han hecho, eso seguro, vaya. Bueno, ya por cerrar todo este tema, en base a las declaraciones que ha dado en el día de hoy el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, donde dice que confían en elevar ese aforo del Ciudad de Málaga a 25.000 espectadores, hay que tener en cuenta que va a acudir al Ministerio de Transportes, va a acudir al Gobierno Central de España, que al final esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es cierto que te estás metiendo en política, pero es algo que no puedes dejar pasar de lado, y es que quien gobierna en España es la oposición a quien gobierna en Málaga, y quien gobierna en España es la oposición a quien gobierna en la Junta de Andalucía, que no sé yo si esto hace que estén destinados a terminar entendiéndose, pero bueno, veremos cómo todo esto va evolucionando. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es comentar con Iván Trujillo cómo podría afectar sobre todo esto si se terminase quedando en 12.500 espectadores en lo económico al Málaga Club de Fútbol. Y tras contextualizar un poco cómo está la situación, la pregunta es, si finalmente fuesen 12.500 aficionados los que pueden entrar al Ciudad de Málaga, ¿cómo afectaría esto sobre todo en lo económico al Málaga Club de Fútbol? Para ello tenemos por aquí a nuestro compañero Iván Trujillo, que no es la primera vez que se pasa por Proyecto Malaguista, que nos va a ayudar un poquito a esclarecernos las dudas en lo que a temas de economía se refiere, que nosotros a lo mejor, Iván, ahí sí que te tengo que decir que vamos un poquito más pegados. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, yo sobre todo me gustaría hablar de la repercusión que tendría la mudanza del estadio. Se ha hablado en estos días de unos 7 millones. Yo personalmente creo que sería algo menos, pero que sería en torno a los 4 millones, o así, porque me explico muy rápidamente. Vamos, el Málaga en segunda por el tema de abonado, por el ticketing, que abonado, entrada, básicamente, normalmente iba en torno a los 2,5 millones. 2,5 millones que ponle, redúcelo ¿qué te digo yo? A 1 millón. A 1 millón. Entonces hay una pérdida de 1,5 millones. Y después, después el tema de la publicidad, todo lo que es patrocinio y tal. A ver, es verdad que el Málaga hasta ahora suele estar en segunda en torno a los 7 millones, pero a ver, los patrocinadores de la camiseta, eso se quedan en la camiseta y después en el estadio quiero entender que se pondrán vallitas, aunque sea con lona, con la publicidad. Al final nuestra publicidad este último año ha sido fija, que no es con la televisiva, con las pantallas LED. Exactamente. Entonces, yo pienso que de 7 millones, pues, no sé, pásalo a 4. Que también te digo que como nuestra publicidad es fija, tampoco debería afectar mucho, pero bueno, podría ir a tienda a lo mejor, es lo que sí también podría afectar un poquito, pero la tienda estamos hablando de que suele el año pasado, no, el último año en primera red, estamos hablando de 2,5 millones, pues redúcelo a 2 millones. O sea, la gente va a seguir comprando camisetas. Claro, que al final son los ticketing, ¿no? O sea, me refiero, no cambian mucho más. Como mucho la fórmula quizás de que el Málaga a día de hoy pues tiene, digamos, 26.000 abonados y el resto son entradas. Aquí ya sería explorar un poquito de esos 12.500 asientos que va a tener, si es caso, ¿no? De si son 12.500 asientos, son más o son menos.
dividirlo, ¿no?, en cuánto porcentaje abonados, cuánto porcentaje entrada. Yo entiendo que esa es la única variación que va a haber, porque el resto Sí, yo no creo que cambie mucho más, lo cual va a ser también un bajón bastante grande, teniendo en cuenta que es la mitad de capacidad. Iván, yo no sé si a lo mejor el Málaga también ha hecho esas cuentas no pensando en lo que fue el curso pasado, porque tú has hablado del curso pasado, de esos 2,5 millones generados aproximadamente. Claro, hay que tener en cuenta que este año los abonos van a tener un incremento breve o leve, es cierto, pero va a tener un incremento. No sé si eso puede también afectar en las cuentas del club, porque por poco que a uno le estén subiendo 10-15 euros, si le suben 10-15 euros a todo el estadio, eso al final también tiene una repercusión económica. Sí, podría ser, pero ya te digo, sí, ya te digo, porque yo sobre todo he cogido la cifra del último año en segunda, que eso pues habría que aumentarla, era 2,5 millones lo que facturó el Málaga por ticketing. Ponle que este año, que vamos a hacer 20 y tantos, 26.000, como el año pasado, vamos a exagerar un poquito entre subida y precio total, 3 millones. Otra cosa que he pensado esta mañana es, oye, es que a lo mejor los 7 millones estamos hablando 7 millones en 2 temporadas, en las 2 temporadas que se supone, que no sé, la verdad es que no recuerdo si la noticia hablaba Si por son dos, temporada. si son dos, que cuidado que a ver si van a ser más. No debe ser, pero bueno. Pero es verdad que me parecía un poco excesivo. Porque es que si lo puso en Twitter, si de verdad son 7 millones por temporada, por X motivo, es que estamos hablando que volveríamos a tener un presupuesto de primera ref en segunda federación. Mi Es pregunta, decir, Iván, nosotros pasamos En segunda el último división. año en segunda. El último año en segunda tuvimos, antes de descender a primera ref, tuvimos 17 millones de ingresos y en primera ref tuvimos 10 millones. O sea, pasaríamos al presupuesto que teníamos en primera ref, pero jugando en segunda, lo cual... mi Y pregunta, vamos, una Iván, pregunta. Bueno, una pregunta, David. cosilla. Sí, ¿tú sabes realmente cuánto repercute el tema del ticketing? Digamos, en el fuego real del Málaga pues, de inscripciones, fichajes y demás. O sea, ¿cuánto va realmente pues, al límite salarial y demás? O sea, ¿cuánto perdería realmente el Málaga? Porque entiendo que no irá todo a eso. No será un 100% de lo que tú facturas, digamos, se te amplía directamente en el límite salarial. No sé si tú controlas un poco eso. A ver, el límite salarial realmente es una fórmula, a ver, después tiene muchos variantes, o sea, es bastante extenso, pero la fórmula básica es decir, lo que busca el límite salarial es coge todos tus ingresos, todos tus gastos, quitando lo que es el salario de jugadores, y dice, vale, tienes tu ingreso y tú tienes tus gastos, ya sea pues, tus empleados, el mantenimiento de estadio, los gastos normales de un club. Y dice, vale, para que tú tengas, para que tengas de beneficio cero, es decir, que por lo menos no pierdas dinero, te puedes gastar esto. Entonces, si tienes más, si vendes un poquito más, pues ese poquito más que vendas directamente es más límite salarial, siempre y cuando no aumente otros gastos. Realmente sí que repercute negativamente directamente al límite salarial, entiendo. Claro. Una cosa buena es que habrá que verlo, es si el Málaga con la mudanza de verdad se ahorra el mantenimiento de la Rosaleda. Ahora habría que ver si, uno, el ayuntamiento le va a cobrar un canon como un alquiler al Málaga, se supone que al otro club, es que ni voy a decir el nombre, le van a cobrar unos 125, si no recuerdo mal, creo que se dijo por ahí, 100 y pico mil. Y claro, y después el tema del el mantenimiento, que mantener un estadio cuesta solo el césped, podemos estar hablando de 200-300 mil euros, o si no más, por temporada. Otros clubes, como el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Coruña mantiene el Riazor. En el caso del Málaga, el Málaga el que mantiene la Rosaleda. Espero que no tengamos que mantener el campo de atletismo más pagar el alquiler. Espero, ya que somos uno vamos a decir, los perjudicados por digamos, entre comillas, por la reforma, que nos hemos mudado de forma obligatoria. Claro. Y yo una pregunta que tengo era sobre cuánto realmente o cuánto porcentaje de esos ingresos por ticketing, de entrada, de abonos,
está en ese presupuesto del Málaga. Porque claro, el año de Primera Federación entiendo que tenía muchísima importancia, porque no tenías derechos televisivos. Ahora que estás en Segunda División, entiendo que los derechos televisivos se llevan un gran porcentaje, ¿no?, de esos ingresos que puedes tener y quizá no repercute tanto. Y ahí mi segunda pregunta es, en caso de descenso, ojalá no, pero bueno, poniéndonos en el caso más negativo, si el Málaga descendiese a la Primera Federación, eso sí que sería un parapalo enorme teniendo en cuenta que tienes un estadio de 12.000 espectadores, ¿no? Hombre, es que empezando por lo último. Un descenso pues sería bastante chungo. Obviamente, por un descenso siempre es malo, pero es que en este caso además estaríamos hablando de que ya no seríamos ni siquiera top en la categoría. Es decir, sí, seguimos siendo el Málaga, un estadio de 12.000 que en primera red pues es bastante grandecito, pero ya vimos lo que nos costó con la Rosaleda reventar. Pues piensa ahora con menos de la mitad de aforo. O sea, sería. No quiero ni pensarlo. Y respecto al tema del ticketing en los ingresos del Málaga, a ver, yo como te digo, me apoyo en la información que hay. En este caso, pues me cojo la temporada 22-23, que es la última que estuve en segunda antes del descenso. Estamos hablando que los ingresos del Málaga fueron 17 millones y el ticketing fueron 2,5 millones. Ponle que este año el Málaga consiga subir a 3 millones y después los derechos televisivos estarán en 6-7 millones, en 7 millones o así, aprox. Entonces, pues, es verdad que no es el ingreso principal, pero obviamente en esta categoría tan igualada es que 1 millón te marca diferencia. Bueno, pues en resumidas cuentas, no sé si tenéis algo más que poner o no encima de la mesa, pero lo ha dejado claro Iván. En caso de que se diese lo que ha dicho Javi, esto sería un palo durísimo para el Málaga, ya no por el descenso. Es decir, si el Málaga descendiese a Primera Federación, no es que fuese un palo duro por el descenso solo, sino por lo económico, pero no nos vamos a poner tan negativos, vamos a ponernos optimistas y oye, que se juegue en Primera División, aunque sea en un campo reducido, que eso sería pues un impacto económico, al menos a nivel televisivo mayor. Pero bueno, siendo realistas y basándonos en lo que ocurrió la pasada temporada, luchando por una permanencia o quedando en mitad de tabla, ya estáis viendo también cómo repercutiría en lo económico, evidentemente, que el Málaga tuviese que jugar en el Ciudad de Málaga. Nada, Iván, ha sido un placer tenerte por aquí. Bueno, pues ya hemos escuchado en cómo podría afectar esto en lo económico, pero bueno, el Málaga no solo se preocupaba por lo económico, también hacía referencia evidentemente a lo social, porque este sería otro tema. Si nos acotamos a que solo terminen entrando 12.500 personas o 15.000, lo has comentado tú anteriormente, David, ¿cómo va a gestionar esto el Málaga Club de Fútbol? Porque habrá quienes piensen, muy sencillo, del abonado 1 al 15.000 van todos, o al 12.500, y a lo mejor te dice el que sea el 15.001 o el 12.501 y yo por qué no voy a entrar. Que es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a cuando equipos juegan finales en Copa del Rey o en competiciones europeas, normalmente se tiende a dar prioridad a los abonados más antiguos, pero no sé, esto es algo que yo entiendo que sería también un quebradero de cabeza para el Málaga Club de Fútbol. A ver, hay que partir de la base de que aquí van a haber perjudicados seguro. Esto es algo que se sabía desde hace ya 3 años y yo creo que al final es un perjuicio que va a atravesar el Málaga, pero que es para un beneficio mucho mayor. Es cierto que van a pasar 2-3 años si todo se hace bien, con ese cronograma, digamos, ¿no?, que se espera, que si no, pues bueno, eso ya será otro tema para discutir. Pero si se hace todo de la forma que se hace, se entiende que esos 2 años va a haber gente que por lo que sea no va a poder entrar a la Rosaleda, es una realidad, pero tenemos que pensar que en 2028-2029, cuando tengamos ya la Rosaleda casi completa, ¿no?, con esos 45.000 espectadores, pues ya ahí vamos a tener un estadio donde van a caber todo el mundo, o sea, va a caber todo Dios. Así que yo creo que hay que pensar en ese objetivo, ¿no?, de tener un estadio mucho mejor, mucho más moderno, de que va a ser todo cubierto, de que vamos a tener beneficios. Así que yo creo que estos 3 años que vamos a tener por delante, la gente lo tiene que ver de esa forma. También he visto muchas críticas al Mundial, como mira, lo mejor que puede pasarle al Málaga ahora mismo es que al final se deja de ser el Mundial, de que la Rosaleda se quede tal cual. Yo creo que tampoco tenemos que ir por ahí. O sea, tenemos la oportunidad, que sí, volvemos a repetir, que es con todos los impedimentos que estamos
estamos teniendo a día de hoy, pero tenemos la oportunidad de tener un estadio pues que va a crecer un 30 y pico por ciento, ¿no? de capacidad. No podemos dejarlo pasar eso. Es una oportunidad perfecta para que el Málaga se modernice en cuanto a instalaciones y hay que creer en que hay que hacerlo. Pero lo he dicho, o sea, al fin y al cabo los perjuicios van a estar ahí y van a haber perjudicado, evidentemente. Pero bueno, es algo que tiene que entender la gente, al fin y al cabo. Yo creo al final el tema de ¿para qué nos hemos metido en el Mundial, no? Que ya es el que está totalmente enfadado de que le puedan dejar fuera, pues yo creo que ya se enfoca ahí. Para mí también es desviar el tiro. Yo creo que al final ni tiene culpa el Mundial, ni va a tener culpa el Málaga cuando, si finalmente se queda la cifra en 12.500, haya gente que se quede fuera, porque al final, cuando todo esto pase, también habrá gente que culpa el Málaga, que en este caso yo creo que tiene 0. Y al final yo creo que sí que es, o que todos aceptábamos, que va a haber algún tipo de perjuicio durante estos años, ya sea el tema de mudanza, porque de hecho cuando nos íbamos a quedar en la Rosaleda durante el proceso, o el plan A, digamos, ¿no? del cambio, pues iba a ser por sectores. Entonces había zonas que no iban a estar abiertas y no sé si se hubiese cubierto toda la capacidad para que entrara todo el mundo. A lo mejor en ese plan también había gente que se podía quedar fuera. Entonces yo creo que todo el mundo sí que aceptaba que había que hacer un pequeño sacrificio. El problema es que, claro, si no te lo cuentan o no te lo cuentan bien es otra historia, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo sí que tiene claro que al final, aunque haya gente más o menos enfadada y que evidentemente todo el mundo tiene una opinión y no todo el mundo va a pensar igual, pero yo creo que la gran mayoría sí que entiende que va a ser a mejor y que la idea del estadio, evidentemente, más allá del Mundial, porque yo creo que aquí nadie quiere el cambio solo por tener 3 partidos del Mundial. Evidentemente todo el mundo nos hace ilusión y pues yo creo que es un paso más, pero no deja de ser cortoplacista, porque el Málaga lo que mira es a largo plazo, lo que va a tener dentro de 4, 5, 6 años, y a partir de ahí construir un proyecto todavía más grande que te genere más ingresos y demás. Entonces, bueno, el problema es que, claro, si se gestiona mal, pues evidentemente va a haber quejas, que yo creo que es el gran problema, ¿no? de lo que nos hemos encontrado estos meses. Eso iba a decir. También ha sido un poquito Sí, cosa, sí. no iba a decir que simplemente es cosa también de timing, ¿no? Que ha coincidido también en el mejor momento del Málaga, aunque en parte después lo piensa y dice, vale, pero es que también el mejor momento, en cuanto a lo social me refiero, del Málaga, si estás llenando la Rosaleda, es que necesitas hacer un cambio a mejor. Así que yo, ya para resumir, para concluir, yo creo que la gente tiene que pensar así, de que esto es para mejor, aunque ahora estemos hablando de polémicas, de 1000 problemas y demás, pero hay que pensar que a largo plazo, la Rosaleda, cuando sean 45.000 espectadores, vamos a tener un pedazo de estadio de los mejores de España, que van a caber todos los abonados prácticamente que quieran sumarse al barco y que además tener unas instalaciones pues para disfrutarla, al fin y al cabo. Que eso iba a decir yo, que a lo mejor algún friki como yo sí que puede estar pensando, oye, bien, vamos a ver un Suecia-Dinamarca en la Rosaleda, pero yo creo que realmente al aficionado de a pie del Málaga Club de Fútbol eso le parece completamente secundario, y lo que interesa es lo que dice David, es decir, a mí me da igual, o a la gente le debe dar igual en su mayoría, que Málaga vaya a coger 3 partidos del Mundial. Para mí lo realmente importante es que el estadio se remodele, que el estadio tenga una renovación, y esto tenía que ocurrir con o sin Mundial más pronto que tarde. Se te ha presentado esta oportunidad y yo creo que tienes que aferrarte a ella, solo que evidentemente ojalá cumpliéndose bien los tiempos y sin dejar de lado a lo que realmente hace grande al Málaga Club de Fútbol, que es su masa social. En fin, veremos cómo todo esto va evolucionando, veremos cuáles son las noticias que también se van dando en los próximos días, porque esto de una hora a otra puede salir una nueva declaración donde todo lo tumbe lo que hemos venido contando en esta media hora de vídeo. Pero nada, ustedes también por la cajita de comentarios nos gustaría leer qué opinión tenéis al respecto, qué solución creéis que podría haber, todo lo que se os pase por la cabeza podéis plasmarlo por ahí por abajito, que nosotros os leemos y estamos encantados de que estéis siempre ahí, al otro lado.